La célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. Forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Todos empezamos siendo una célula. Eso es bastante difícil de imaginar, ¿cierto? Pero es verdad. Y ahora hay alrededor de 100 billones de células en cada uno de nuestros cuerpos. Y cada una tiene que llevar un juego completo de instrucciones de ADN. Sorprendente. Eso significa que cuando las células se dividen, todo eso tiene que ser copiado mediante algún proceso. Y eso es la mitosis, donde cada cromosoma tiene que ser convertido en un par y después estos tienden a separarse adecuadamente de manera que cada una de las células hija reciba un conjunto completo. Durante la mitosis, una célula duplica todo su contenido, incluyendo sus cromosomas, y se divide para formar dos células hijas idénticas. Debido a lo crítico de este proceso, los pasos de la mitosis son controlados cuidadosamente por varios genes. Cuando la mitosis no se regula adecuadamente, pueden producirse problemas de salud como el cáncer. En la mitosis, la célula pasa por una serie de procesos como profase, metafase, anafase y telofase. La profase es la primera fase del proceso de mitosis de una célula. Esta fase comienza con la formación de cromosomas. Previamente, el ADN se encontraba enrollado en una maraña llamada cromatina, que en esta fase se ordena condensándose en las estructuras que conocemos como cromosomas. Esta condensación está estrechamente relacionada con la fosforilación de histonas. Metafase. Durante la metafase, los cromosomas unidos por sus centrómeros a los microtúbulos del uso mitótico son arrastrados al ecuador de la célula, formando lo que se conoce como placa ecuatorial. Anafase. Tras la disposición ecuatorial de los cromosomas en la metafase, durante la anafase se produce una ruptura de conexiones entre las cromátidas hermanas que forman los cromosomas. Cada una de las cromátidas hermanas comienza a ser arrastrada hacia uno de los polos. Si todo ha progresado de forma adecuada, al final de la anafase, cada polo de la célula progenitora dispone de una copia idéntica de toda la información genética del organismo. Esto es esencial, ya que cada célula hija deberá recibir una copia idéntica del material genético a la célula progenitora. Telofase. Durante esta fase, el material genético vuelve a rodearse por la membrana nuclear. De hecho, si observamos a una célula en este momento, encontraremos dos núcleos en lugar de uno. Además, el ADN vuelve a descondensarse en forma de cromatina. Durante esta fase, también comienza un nuevo proceso, la citocinesis. La citocinesis es en esencia la separación del citoplasma de la célula progenitora en dos partes. Cada una de estas partes dará lugar a una nueva célula. De este modo, a partir de una sola célula, obtenemos dos nuevas células idénticas con la misma información cromosómica que la célula progenitora. ¡Fantástico! Por otra parte, la meiosis es un tipo de división celular en los organismos de reproducción sexual que reduce la cantidad de cromosomas en los gametos, las células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides. La célula que va a entrar en el proceso de meiosis tiene que primero multiplicar su ADN. Esto ocurre en la etapa del ciclo celular conocida como interfase. Luego de la interfase se inicia el proceso de meiosis, donde se distinguen dos fases. Meiosis 1. Se intercambia el material genético o recombinación de los cromosomas y se producen dos células hijas. Meiosis 2. Las células hijas se dividen sin duplicar sus cromosomas, resultando en 4 células hijas con la mitad de los cromosomas de la célula original.
En la meiosis 1, estos cromosomas homólogos se separan entre las dos células hijas restantes en esta fase. Para que esto ocurra, la meiosis 1 abarca varias etapas. Veamos. Profase 1. Se empieza a construir las estructuras que van a ayudar a separar los cromosomas de la célula. Metafase 1. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Anafase 1. Se separan los cromosomas hacia los polos celulares. Telofase 1. Se separan dos células hijas. Segunda fase de la meiosis, meiosis 2. En la meiosis 2, las cromátidas o hebras de los cromosomas de las dos células hijas que vienen de la meiosis 1 se separan. El resultado es 4 células hijas con la mitad de los cromosomas de la célula original. Existen 5 etapas de la meiosis 2. Profase 2. Se forman nuevas estructuras para separar los cromosomas. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en el centro ecuatorial de la célula. Anafase 2. Las hebras de los cromosomas se separan y se arrastran a los polos. Telofase 2. Se dividen las células originando 4 células hijas finales. Característica de la meiosis. Se producen en células eucariotas. Las células eucariotas son las células que poseen un núcleo y en él almacenan su información genética. Se producen en seres vivos que se producen sexualmente. Los animales, plantas, hongos que se reproducen sexualmente poseen células especializadas que se dividen por meiosis para producir gametos. Se producen entre cruzamiento de las cromátidas. En la fase 1, los cromosomas homólogos intercambian material genético, con lo cual aumenta la variabilidad genética. ¿Y cuál es la función de la meiosis? Bueno, el proceso de meiosis es la base fundamental de la reproducción sexual. Las células resultantes de la división meótica son las células sexuales o gametos. La célula sexual femenina es el óvulo y la célula sexual masculina el espermatozoide. De esta forma, cuando el óvulo se fusiona con el espermatozoide, en el proceso de fecundación se forma una célula o cigoto que posee toda la carga genética de la especie. La mitosis es un proceso fundamental para la vida y la meiosis es el tipo de división celular que crea óvulos y espermatozoides.